O sea, diferencia entre casarte y no casarte también está en cuanto al efecto de compensación económica. Otro de los efectos importantes para avanzar un poco en sucesiones, me parece importante dejar en claro en cuestiones de familia, tiene que ver con las técnicas de reproducción humana asistida. En el título de filiación de técnicas de reproducción humana asistidas no se reguló post-mortem. Post-mortem y gestación por sustitución, mal llamada maternidad surrogada. Pero post-mortem era la técnica que en principio se prohibía, salvo que se hubiera implantado el embrión antes del fallecimiento de cualquiera de los del hombre o de la mujer, que se hubiera implantado el material en el cuerpo antes del deceso, de uno de los progenitores. ¿Queda claro? O sea, se prohibía en principio implantarse post-mortem, salvo que generaría vínculo si se hubiera implantado antes del deceso de uno de los que tenía la voluntad profesional. A excepción de si el fallecido hubiera prestado el consentimiento libre, previo y informado del artículo 560, o por testamento hubiera establecido y permitido que el material genético, el embrión, se utilizara post-mortem, conjuntamente a que la implantación de ese embrión hubiera sido dentro del año del fallecimiento. Toda esta situación genera ruido en cuanto a sucesiones. ¿Por qué? Porque si aparece alguien donde reclama ser heredero, que se le haga un ADN y toda la cuestión que bien conocemos todos, esto llevaría a dar debate a que si tiene o no derechos y si es heredero. El tema es, post-mortem no quedó regulado en el capítulo de filiación de técnicas de reproducción humana asistida, el ex 563. Pero el 2279 que ustedes tienen en los códigos, ¿quiénes son herederos? El 2279 habla un inciso que van a ser todos los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida post-mortem. Entonces usted me pregunta, ¿qué pasó ahí? Bueno, tanto debate, tanta fuerza por sacar post-mortem y gestación por sustitución, quedó ahí, en el capítulo de sucesiones, lo cual va a ser un salvoconducto para poder llegar a regular y reconocer las técnicas de reproducción post-mortem el día de mañana. Porque esto va a generar, es derecho, es norma del 2279. Por lo tanto, eso va a generar una situación que va a dar reconocimiento a los que nazcan por técnicas de reproducción. Hay numerosos fallos que lo van a ver la próxima clase cuando toquen filiación de técnicas de reproducción. Numerosos fallos, internacionales, nacionales, de Capital Federal hay muchísimos fallos de técnicas post-mortem, y van a ver que tiene consecuencias y que hay jueces que han dado lugar a las técnicas de reproducción, al uso del material genético, a la implantación de embriones. Hay algunos que han generado no vínculo, hay algunos que no han dicho nada porque no sabían qué pasaba. O sea, son cuestiones a debatir, son cuestiones que faltan aún dar debate a eso, pero con un tercio más de los 2 tercios. O sea, el dicho de que yo no puedo afectar la legítima, ese dicho que siempre lo escuchamos todos, yo no puedo tocar la legítima, no puedo, es inmovible la legítima de los 2 tercios. Bueno, si hubiera ascendiente descendiente con discapacidad, yo puedo beneficiarlo, yo del tercio que tengo para disponer, de 1/3 de ese 2 tercios. Esas son modificaciones que en cuanto al derecho de familia y el derecho sucesorio han traído bastantes cambios a la hora de regular este nuevo Código Civil. En México continuamos con las uniones comerciales y los efectos patrimoniales. En México se regulan las uniones o sociedades de convivencia. En España se regulan las uniones de hecho. Y uno se tiene que poner a pensar ahora por qué regular estas uniones comerciales más allá de la inclusión que realmente siempre estamos hablando y siempre estamos haciendo hincapié, ¿no? Y que el derecho de familia se adecue a la Constitución y a los tratados internacionales vigentes es importante y de imperiosa necesidad. A su vez, tener como eje rector el pluralismo plasmado en la no discriminación, porque solamente reconozco las uniones, a los matrimonios como familia y las uniones comerciales no.
Esa es una cuestión que hay que también tener en cuenta y reconocerla. Hacer visible la realidad que se vive y que no se permita consecuencias injustas. También hay que hacer hincapié en esas cuestiones. Necesito ir para atrás. Ahí. Uno más. Uno más. Para adelante. Ahí. Entonces yo empiezo a entender que los elementos esenciales para las uniones convencionales es la estabilidad, el proyecto de vida en común, lo monogámico, como hacíamos hincapié hoy, y la indiferencia en la orientación sexual no es redundante, ya que si puedo lo más, puedo casarme, porque no voy a poder vivir con alguien del mismo sexo. ¿Me ayudas a pasar? Ahí otro. Hay una estadística que se hizo, que me parece importante, que creo que también la vieron la clase pasada, pero rápidamente la digo, es que en 2010, en el censo que se hizo del INDEC, arrojaba que personas de mayores de 14 años éramos 30 millones, alrededor de 30 millones. De esas 30 millones, casi 17 millones estábamos en pareja. De esas 17 millones, el 61% eran matrimoniales y el casi 40% eran uniones convencionales. La pregunta es, ¿qué pasaba con ese 40%? ¿Qué protección había sobre ese 40% y esas formas familiares, no? A su vez uno tiene que pensar también este factor, que las uniones convivenciales también necesitan esta protección, más allá de la cuestión en sí que nos compete en cuanto al régimen patrimonial, que personas entre 14 y 29 años, esta idea de probar antes de casarme, a ver cómo si funcionamos o no funcionamos, el 77% en esta franja etaria vivía en unión convivencial, 77%. Y no hay una protección, no había una protección a esta forma familiar. Y otra cuestión que tiene que ver con los sectores excluidos, más vulnerables, una cuestión social, cultural, económica, como quieran llamarlos, como por ejemplo puede pasar en la provincia de Formosa, el 54,5% de la población de Formosa vivía en unión convivencial. ¿Y dónde están reconocidos en primer lugar? ¿Y dónde están protegidos en segundo lugar? Entonces esto hace a que se tenga que regular las uniones convencionales y empecemos a buscar mayores respuestas del porqué. La Corte Interamericana también lo ensambla y se ensambla en este concepto, en esta línea, y por eso se regula con esta idea central, ¿no?, de familias en concepto plural, donde la Corte constata que en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo tradicional de la misma. Al respecto, el Tribunal reitera que el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho, donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. Esto lo dijo en un párrafo del fallo Atala Rifo contra Chile. No puedo pasar. También tengo que empezar a ver esta idea de proteccionismo, ¿no? Porque vamos a llegar al punto patrimonial de los pactos de convivencia y la cuestión específica que tiene de protección este instituto, ¿no?, esta es la forma familiar. Pero también tengo que ver cómo eran protegidos satelitalmente por leyes y por jurisprudencia esta figura familiar. Esta idea de que el Código Civil de Sarfield era abstencionista, esta idea de que había regulación aislada sistémica y leyes especiales, podemos ver temas como locación no urbana, violencia familiar, trasplante de órganos, 3 años, 2 con hijos, indemnizaciones por muerte de trabajador, derecho a pensión, 5 o 2 años, dependiendo del caso. Esta idea del reconocimiento jurisprudencial, daño moral, material, daño moral, la inconstitucionalidad del artículo 1078, que solamente eran viables, el daño moral era un derecho para los herederos forzosos y se planteó la inconstitucionalidad para en favor de los convivientes. Esta idea de la protección de la vivienda, el bien de familia, ya derogado, que nos encuentra en el artículo 244 y siguientes del Código Civil y Comercial, las relaciones patrimoniales por ruptura de las uniones convivenciales. Y este es el punto del artículo 528, que podemos abordar al final de la clase, esencial en cuestiones patrimoniales, ¿no? Porque uno dice, bueno, en las uniones convivenciales, quien adquiera los bienes tiene la libre administración y disposición de ellos. Pero a la hora de disolverse,
de la ruptura, del cese de la unión convivencial, se le aplica los institutos ya conocidos, que son enriquecimiento sin causa, división del condominio, liquidación de sociedad de hecho. O sea, son institutos que conocemos todos, que son del fuero civil y comercial, que van a tener que ser ahora competencia del juez de familia, porque son efectos de las uniones convivenciales que son competencia de los juzgados de familia. O sea, estas son cuestiones y debates que hay que hacer un cambio ahora, tanto de cabeza como en la parte procesal y práctica, porque no puede ser que una cuestión de efectos de atribución de vivienda, compensación económica, esté tratando el juez de familia y la división de bienes esté tratando el juez civil cuando es un proyecto de vida familiar. Los jueces de familia saben de derecho civil. El tema es que la especialidad ha llevado a que se sepan más del fuero respectivo, pero no quiere decir que no sepan de derecho civil. Entonces, esta implicancia lleva a que estos efectos sean resueltos por los mismos jueces competentes que tienen que trabajar las uniones convivenciales. ¿Cómo regular? Es la siguiente pregunta, ¿no? Y hacer hincapié en eso. Y acá vemos si equiparaban a matrimonio y uniones convivenciales, si hacían silencio y no decían nada, o si realmente daban, como dieron acá y otorgaron en la regulación del Código Civil, este proteccionismo, ¿no? Y el reconocimiento de ciertos efectos, pero diferenciados al matrimonio, ¿no? El derecho a no casarse no impide regular efectos a opciones de uniones convivenciales no matrimoniales. O sea, reconozco las uniones convivenciales, las protejo, le doy sus propios efectos y lo diferencio del régimen jurídico matrimonial. ¿Cómo se regula en el Código Civil? Pasamos. Dijimos que eran 20 artículos. Dijimos que arrancaban en 509. Bueno, uno tiene que empezar a entender primero la terminología. Convivenciales no existe en el diccionario de la Real Academia. Sí existe convivencia. O sea, esta terminología fue creada, pensada para esta regulación del Código Civil. Pensemos que en 2009 igualmente había un proyecto que hablaba de parejas de convivencia, que no tuvo su avance en las cámaras para poder ser sancionado como corresponde. Pero sí fue recepcionado este concepto, esta terminología de uniones convivenciales, ya que concubinato era un concepto peyorativo, ya en desuso. Las uniones de hecho, sociedades de hecho, no era el concepto que se le quería dar a esta figura familiar, a este proyecto de vida familiar. Por eso se le da uniones convivenciales de terminología respectiva, y en 509 establece las características de esta figura, ¿no? Donde establece cómo van a ser las uniones convivenciales de acá en adelante. Las disposiciones de este título se aplican a la unión basada en las relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de las personas que comparten un proyecto de vida en común. Si uno lee hasta se aplican a la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente, hasta ahí soy yo con mi mejor amigo viviendo estudiando abogacía. Porque si uno se pone a leer, características singular, pública, notoria, estable y permanente. El tema es entender que no implica eso, sino que implica tener ese proyecto de vida familiar, de vida en común, que sí me exige el artículo para hacer una unión convivencial. Por eso se ponen requisitos como son la mayoría de edad, no estar unidos por vínculo de parentesco, no estar casados o tener una unión convivencial, mayoría de edad. No se pueden emancipar un menor de edad para ser parte de una unión convivencial. O sea, se me establece un requisito mantener la convivencia mínimo de 2 años. ¿Por qué 2 años? ¿Había que tomar una decisión? Sí. ¿Establecer 2 años? Sí. ¿Por qué no 1? ¿Por qué 6 meses? ¿Por qué no? Había que poner un tope, porque eso también da seguridad y pautas claras. El tema es, había una ley en Capital Federal que era la ley 1004 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reconocía a las uniones convivenciales y establecía un plazo de 2 años. Nadie planteó ni criticó ese plazo. Por lo tanto, es un antecedente importante a la hora de regular y había que tomar la decisión. El tema es, en cuestiones de que uno tiene que ser mayor de edad para estar dentro de una unión convivencial. Si yo tengo 17 años y cumplo 2 años de unión convivencial a los 19, no estoy dentro de una unión convivencial como me la exige el Código Civil. Porque yo tengo que estar apto para formar la unión convivencial. Por lo tanto, a partir de los 18 años, yo voy a poder estar dentro de una unión convivencial. Eso hay que tener también en claro
que es diferente a la hora de contraer matrimonio a la hora de formar una unión convivencial. Y acá se planteaba varias veces el tema de la asistencia. ¿Qué pasa si uno de ellos quería darle la obra social al otro, la cobertura médica, como conviviente? El tema es que tenemos que buscar otras herramientas, otras acciones para reclamar y garantizar ese derecho a la salud. No someter a alguien a una unión convivencial cuando el instituto y la forma familiar de unión convivencial es lo más autónomo, más libre que existe. Si yo quiero vivir una unión convivencial, vivo en una unión convivencial. No voy a estar en una unión convivencial para darle la obra social a alguien, para garantizar el derecho a la salud. Por lo tanto, yo tengo que tener otras herramientas para garantizar ese derecho esencial y fundamental y no reconocerlo como tal en una unión convivencial cuando le faltaría 1 año o 2 para tener la mayoría de edad y que pueda ser parte de una unión. Si no llega a la unión convivencial, al tener 2 años, será otra unión. Sí, será una unión, pero no será una unión convivencial tal, la cual pueda reclamar los efectos que establece el articulado del Código Civil. O sea, todos los efectos y consecuencias no va a dar lugar a si no cumple estos 2 años. El tema es, acá vamos a tener una diferencia entre la registración y no registración de las uniones convivenciales. No es obligación registrarlas. Esta idea del registro. ¿Se crea un registro de uniones convivenciales? Sí. ¿Dentro del registro de capacidad de las personas? Sí. ¿Yo puedo registrar mi unión convivencial? Sí. ¿Estoy obligado? No. Por lo tanto, si es voluntad de ambos registrarla, perfecto, a los fines probatorios. Bárbaro. Bien lo dice el artículo siguiente. Para atrás. Ahí. Bien lo dicen los artículos siguientes, 511 y 512, que me habilitan a registrar la unión convivencial. Genial. Yo le registro los fines probatorios. Pero a su vez el 522, no, ahora el 522, me da la protección y me establece una diferencia entre uniones convivenciales registrables y no registrables. Y esto tiene que ver con las cuestiones patrimoniales también, más allá de los efectos que implica de vulnerabilidad, ¿no? De reclamo de un ex conviviente. Esta cuestión de poder entender que si yo tengo registrada la unión convivencial, tengo la protección que tienen los cónyuges de la vivienda familiar y de los muebles indispensables. O sea, esa protección la tengo si tengo la unión convivencial registrable. Si no la tengo registrable, la disponibilidad del bien la tengo libremente, del bien que es bien vivienda familiar. No importa si es condominio o si es propio. Yo con la unión convivencial registrable no puedo disponer de ese bien mientras dure la convivencia, de bien que es vivienda familiar. O sea, a su vez tengo esa diferencia entre registrable y no registrable. Tengo que pasar. Acá viene el tema de estos pactos, ¿no? Esta idea de que yo puedo pactar, esta libertad y autonomía que me da el Código Civil a la hora de poder estar dentro de una unión convivencial y yo puedo llevar adelante y elegir adelante con mi conviviente cómo queremos vivir esta unión convivencial. Como les decía hoy, dentro de las uniones convivenciales tengo mayor libertad que dentro del régimen jurídico matrimonial, que solamente podría convenir esos 4 incisos. Dentro de las uniones convivenciales puedo pactar lo que quiera, pero con un piso mínimo obligatorio que no sea afectado el artículo de asistencia, contribución a los gastos del hogar, responsabilidad por las deudas frente a terceros y protección de la vivienda familiar. El tema es, bien me establece que las disposiciones de este título son aplicables excepto pacto contrario de los convivientes. O sea, yo puedo hacer un pacto con mi conviviente y no someterme a esto, a esta regulación, siempre que no vaya contra estos artículos. El tema es, ¿puedo hacer un pacto parcial de determinadas cuestiones? Sí. Y se me va a aplicar el articulado del Código Civil en las otras cuestiones que no se ha pactado. Puedo pactar sobre toda mi unión convivencial diferente al Código Civil sin afectar el piso mínimo obligatorio y se va a aplicar el pacto. O sea, esa libertad la tengo, esa autonomía la tengo. Este pacto debe ser hecho por escrito, ya no me exige escritura pública. Por tanto, es una diferencia entre las convenciones matrimoniales y el pacto de convivencia, y no puede dejar sin efecto lo dispuesto en los artículos 519 y 517. ¿Hacemos pausa? ¿Sí? ¿Está todo pasado? Listo, hacemos una pausa.
Bueno, estamos de vuelta. Aquellos que vamos a hacer, vamos a seguir ahora después del break, un poco más despejados todos. Nos queda el último tirón. Vamos a ponerle todos garra y vamos a seguir con el tema. No sé si se va bien, hay alguna duda, que alguien quiera preguntar algo, que quiera trabajar. Sí. Yo tengo una duda que me ha surgido por lo que hablaste y bueno, por lo que yo también. En el tema de la compensación económica, Sí. un matrimonio que está separado ya hace muchos años y todavía no tiene la sentencia de divorcio y la van a solicitar ahora. ¿Cabría la posibilidad de que alguno de los cónyuges pida la compensación económica? Bien, la pregunta que me están haciendo acá adelante para que lo escuchen, ¿no? Y además porque se está filmando, ¿no? De los oyentes, para intentar la respuesta, me hacen, ¿qué pasa si hay dos cónyuges separados de hecho, que todavía no iniciaron el divorcio, que lo inician ahora, tienen sentencia de divorcio, si es viable o no la compensación económica? El artículo 441 deja bien en claro que es a partir del plazo de caducidad para reclamar la sentencia, de 6 meses de sentencia de divorcio vincular. Por lo tanto, no cambió el régimen matrimonial, lo que sí cambió es la forma de divorciarse, y si estaban separados de hecho y el divorcio es hoy, el plazo empieza a correr a partir de la sentencia de divorcio. Entonces, si hoy está la sentencia de divorcio, correría el plazo a partir del día de la sentencia firme, el plazo para pedir la compensación económica. Y ahí, para iniciar el juicio de compensación económica, se entiende, ¿no? Ahí se debatirá, se discutirá en el proceso si tiene o no derecho a esta compensación. Sí. Y en ese caso, el plazo, porque se tiene en consideración el tiempo que se extiende la compensación económica con lo que duró la unión, digamos. En ese caso, si bien no hubo sentencia de divorcio, también se consideraría el tiempo de la separación de hecho al momento de la expresión. El tema es, los factores que va a tener en cuenta el juez, el 442, que son qué consideraciones va a tener el juez, todos esos incisos. O sea, la compensación económica después será como tanto los puntos que vimos hoy, cómo entra el matrimonio, cómo sale el matrimonio, como me decís, estuvieron 10 años separados de hecho. También se tendrá en cuenta. El tema es todo es cuestión de prueba dentro del proceso de la compensación económica. Hay que mostrar el perjuicio, ¿no? Porque también al momento de la separación no es la misma situación económica que tienen hoy, por ejemplo. No, por eso me parece que hay que demostrar el desequilibrio. La causa es el matrimonio y el divorcio. O sea, el derecho de accionar lo va a tener. Después tendrá que ver y considerar el caso subjetivo, la posibilidad de tener o no la compensación económica. Sí. Yo te quería preguntar, alimentos entre cónyuges divorciados. Entre ex cónyuges. Sí, Bien. ahora digamos, establece que si muere el alimentante se transmite a los herederos. Sí, eso es lo mismo que pasaba antes. Igual. ¿A qué herederos se ¿Ves? transmite? ¿Los herederos del alimentante? Sí. Sí, pues si no sería alimentos entre parientes. ¿Pero lo forzoso o al disponible de la legítima? A un tercio, a ver cómo es. Que no queda herencia, por ejemplo. Sí. No queda ninguna El tema es que, pero no tiene que ver sobre el acervo sucesorio, esa cuestión en sí, sino que tendría que ser como una obligación. Es cumplido por obligación de quien tiene la obligación de cumplir los alimentos. Sí. Y eso sería a los herederos. Pero por eso digo, serían los herederos Sí. forzosos Sí. del alimentante. Sí. ¿Por cuánto tiempo? El tema es, si la obligación alimentaria viene a establecer el artículo que no puede durar más de lo que duró los años del matrimonio, se aplica lo mismo, no podría exceder el plazo. Por más que sea derivado a los herederos. Sí. Un poquito más fuerte, por favor, así después te comento la pregunta. Mediando divorcio, Sí. en el que los cónyuges no hayan acordado las conductas que están previstas en el nuevo código, la división de la sociedad conyugal, de la comunidad de bienes, se divorcian, pasa el tiempo, tiempo después deciden hacer una adjudicación de bienes entre ellos de forma privada y en función del artículo 500 lo hacen por un instituto privado. Sí.
no es exigible homologar la liquidación, o sea, tal cual, no, el tema es que lo vas a tener que hacer por escribano para que tenga la oficiosidad para poder hacer la adjudicación respectiva. Los alimentos ahora remiten a la forma de la partición de la herencia. La partición de la herencia no está pidiendo escritura pública. No, el tema es que para la hora de adjudicar, sí, En el mismo código de la escritura pública. sí. El tema es que registralmente, te digo, ¿cómo haces ese paso registral? Ese es el tema. Sí, pero supongamos que no hay inmuebles, son inmuebles de escritura pública. No, perfecto, sí, sería por escritura. Supongamos que fuese un auto. Sí, se hace por escritura. Es privado. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Separación de bienes, sí. Sí, casado, pero en un momento dice, no, cambiemos el costo, porque viene ganancial. No viene que adquirieron en ese periodo de tiempo que estaban casados. Quedan siendo propios. Sí, porque si yo vengo en un régimen matrimonial de separación de bienes, cumplo el plazo que me exige el artículo de 1 año o más, porque puedo exceder, puedo tener 10 años de separación de bienes, y quiero cambiar a la comunidad de bienes, cada uno sigue con los bienes y a partir de lo que se adquiera de esa modificación es ganancial. Sí. Cada vez que cambian de esa régimen, vamos a suponer que lo hacen anualmente. Sí. Cada modificación que haya, sí. Hay que hacer un proceso de liquidación. El tema es que depende del régimen. Tengo el Si tengo el de comunidad de bienes, es una forma de cese del mismo régimen que establece el articulado de la norma, que dice que modificando el régimen es una forma de cese de la comunidad de bienes. El mismo código lo establece. Pero hay que hacer un proceso de liquidación de bienes judiciales. Sí, la adjudicación va a haber que hacerla, ¿Y cuál es quién? la separación. Pero no puede ser escribano. Es más, Pero esa la adjudicación puede modificación. ser ante escribano, por ejemplo. ¿Sí? El tema es que la modificación es ante escribano. Sí, el proceso de liquidación. El tema es, primero, la modificación es bilateral. Sí. De arranque, si no tengo modificación, mejor que me divorcie. Vamos en crédito. Si no tengo acuerdo entre ambos, no voy a poder modificar nada. El tema es, si yo tengo que dividir los bienes de la comunidad de bienes para pasar a separación de bienes, la modificación en principio es otra vez por escritura pública. El tema es, no voy a tener que hacer un proceso contradictorio de liquidación de sociedad conyugal. Porque si yo sigo casado, ¿me explico? Pero se inscribe en el registro. Son bienes, o sea, todo lo registral implica la registración respectiva. Lo que es propiedad de inmuebles o automotor. Todo bien que necesite registración. ¿Sí? En el registro civil también. Oponible frente a terceros, el régimen matrimonial, patrimonial que haya elegido, tiene que estar la nota marginal. La que yo elegí al momento de casarme, o se me aplica la supletoria, comunidad de bienes y nada ligera, y si modifico, tiene que estar la modificación en régimen patrimonial al que me pasé.